Padre, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de venir a tu palabra, por la oportunidad de el día de hoy una vez más poder escuchar tu consejo a través de lo que tú dejaste escrito a través de esta carta del apóstol Pablo. Danos un corazón humilde para recibir lo que tú tienes que decirnos. Danos una fe suficiente para creer lo que tú nos pidas y ponerlo por obra y así glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Capítulo 4 de Gálatas. Estamos al final de esta segunda sección. ¿Te acuerdas? La primera sección de la carta a los Gálatas. Pablo habla de una manera individual, de una manera muy personal. Habla de su experiencia con la gracia. Capítulos 1 y 2, capítulos 3 y 4, Pablo se puso un poquito más, digamos, teológico y dio una explicación bíblica de la gracia y por qué la gracia es importante y por qué tiene que ser a través de la gracia y cómo la ley no abroga el pacto que Dios había hecho con Abraham. La ley no sustituye lo que Dios ya había prometido a través de la fe de Abraham. Esos son los capítulos 3 y 4. La semana pasada vimos cómo ya después de haber dado una explicación, digamos, muy sesuda, teológica, apela ahora de una manera muy amorosa a los Gálatas, les ruega y luego les exhorta a que recuerden cuánto él les ha amado y cuánto ellos le habían amado a él, que esto no se trata de resentimientos, no se trata de enemistades, no se trata de que está sacado de onda, nada que ver, solamente es que hay algo bueno y hay algo malo y Pablo quiere corregirles lo que están haciendo mal para que regresen al camino de la verdad. Y ahora, capítulo 21, Pablo, digamos, en este deseo de que lo entiendan, lo que va a hacer es tomar un ejemplo, una alegoría, una, como una ilustración de este principio que tenemos en los capítulos pasados, que somos salvos por gracia y nada más. Que la ley no fue dada para como método de salvación. No es que la ley es mala, no es que la ley no sirve y no es que la ley ha dejado de ser vigente. La ley está vigente para su propósito. ¿Cuál es su propósito? Llevarnos a Cristo. La ley no está puesta, nunca fue puesta para traer salvación. La ley fue puesta para encerrar a todo bajo pecado y para que nos lleve así de la mano como un tutor, como un ayo, a Cristo y Cristo por gracia, por medio de la fe, nos haga salvos. Y sí, no dije nos hagamos salvos, sino que Él nos haga salvos. Dice Pedro que Él de su misericordia nos hizo renacer por medio de la palabra de verdad. Entonces, en Galacia, recuerda, habían llegado unos hombres que estaban diciéndole a la gente, bueno, lo que Pablo dice sí es cierto, pero está incompleto. Le falta. Sí, tienes que creer en Cristo, pero además tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte y tienes que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. El día de hoy también hay gente así en la iglesia. Algunos realmente por pues, confusión o por ignorancia, otros sí tienen otra agenda, tienen ya una agenda perversa, ya pues Pablo dice que estos hombres son falsos hermanos, dice que son anatema. El día de hoy también vas a encontrarte con gente así, que pues a lo mejor en confusión, en ignorancia, te tratar de decir, no, si tú, sí está bien que seas salvo por gracia, pero tienes que o levantarte y hacer tu devocional a las 6 de la mañana todos los días. Si no haces tu devocional a las 6 de la mañana todos los días, entonces no eres salvo. Y a lo mejor lo hacen con muy buena intención, porque es bueno levantarte y buscar a Dios. Pero creer que eso determina que sea salvo es atribuirme a mí la responsabilidad de la salvación. O el día de hoy es muy común
y no quiero entrar en polémica, pero el día de hoy en redes sociales es muy común que hay gente que dice, no, la verdadera iglesia es la que se está reuniendo, la que se congrega físicamente, esa es la verdadera iglesia. Y cada que alguien dice algo así es como, híjole, aguas, o sea, la verdadera iglesia, ¿cómo determinamos quién es la verdadera iglesia? Estamos diciendo que si te congregas eres salvo, por tanto la verdadera iglesia. Si no vas físicamente a la iglesia, entonces no eres salvo, por tanto no eres la verdadera iglesia. Entonces depende de una obra y nuevamente es esta misma actitud. Esta actitud que siempre va acompañada de un tono de superioridad moral. Yo guardo la ley, tú no, yo estoy mejor que tú. Yo estoy arriesgándome para ir a la iglesia y congregarme. Tú estás viéndome de casa, yo estoy mejor que tú. Ahora, yo no estoy diciendo si está bien o está mal congregarse físicamente, si es legal en ciertos lugares o ilegal en otros. Yo no estoy diciendo, no estoy metiéndome con eso. Estoy diciendo que pretender que eso te hace la verdadera iglesia es romper la carta de Gálatas por la mitad. Es atribuirle a una obra lo que solo Dios hace a través de su misericordia, que es hacernos nacer de nuevo. Espero que me comprendan, ¿no? Y no estoy diciendo que corrijamos a las demás personas, ¿no? Por lo menos yo no me meto en en el Facebook de fulanito, de sutanito, a corregirle, pues si eso es lo que piensa y si está mal, pues le escribiré un mensaje en privado y le diré, oye, yo pienso esto, ¿tú cómo piensas? Dialogaremos. No estoy hablando de contender, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Solo estoy tratando de que entendamos que este mismo problema que enfrentaban los Gálatas, lo enfrentamos nosotros en dos canales. Uno, con cosas así, de la religión cristiana. Si tú no das tu diezmo, no eres salvo. Si tú no das tus ofrendas, no eres salvo. Otra vez, entonces determinamos la salvación por una obra que yo tenga que hacer. Y no es así. La otra corriente es hacia el judaísmo. Si tú dices Jesús y no dices Yeshua, entonces no eres salvo. Si tú no permaneces en la ley, si tú no guardas el sábado, si tú no, etcétera, etcétera, etcétera. Ambas cosas, de regresar a la religión judía o anclarte en religiones, en tradiciones cristianas, pueden ser riesgosas si consideras que eso te hace salvo. Si entiendes que eres salvo por gracia y quieres guardar el sábado, muy bien, pero eso te permitirá no juzgar a quien no lo hace. Cuando empiezas a juzgar a los demás considerando que tú estás mejor que ellos, ya has sido uno de estos infiltrados a la carta de los Gálatas de los que Pablo ha estado anunciando tanto. Ahora, todo eso Pablo ya lo ha dicho y lo vuelve a repetir, pero con una ilustración. Fíjate lo que dice el versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley. Entonces se va a dirigir Pablo a probablemente a aquellos judaizantes y a aquellos que están siendo judaizados, a aquellos que están invitando a los demás a cumplir la ley como norma de salvación, pero también está hablándole a aquellos que están prestándole oído y diciendo, ok, yo creo que sí hay que hacer eso. Pablo les dice, a ver. Ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es como que Pablo dice, ¿neta? O sea, ¿no han oído? Pablo ya lo ha dicho en los capítulos anteriores. La ley no es de fe. La ley es de acción. Las leyes no son de fe. No, yo no creo que haya que verificar. Pues si crees o no crees que hay que verificar tu coche, es muy tu asunto. Pero si no está verificado, te van a poner una multa. Porque la ley no es de fe, la ley es de hacer. Y Pablo ya había dicho, maldito el que no permaneciere en todas las obras de la ley para hacerlas. Entonces les dice, a ver, ¿qué onda? Los que quieren estar bajo la ley, o sea, ¿no han oído lo que es? ¿No se han dado cuenta lo que están diciendo, lo que están pidiendo?
Porque está escrito en la ley, en la palabra, en las escrituras, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y aquí está el asunto. Los judaizantes decían, nosotros somos los hijos de Abraham. Ustedes, gentiles, no necesitan cumplir la ley para ser hijos de Abraham. Otra vez, me suena mucho a esto que la gente que dice la verdadera iglesia. Es así como, híjole, cuando vinieron con Jesús los fariseos y le dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque fíjate, Pablo acá nos dice que Abraham tuvo 2 hijos. O sea, ser hijo de Abraham no quiere decir nada, solo quiere decir que pues, tienes el 50% de probabilidades de estar de un lado o del otro. Podría ser un hijo de Abraham y estar exactamente igual que un gentil. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac. Y estos 2 hijos vinieron de maneras distintas. Es decir, no es que hubo una concepción distinta, sino que, fíjate lo que dice, está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Si tú recuerdas, estoy seguro que conoces la historia, pero déjame repetirla rápidamente por si tienes alguna duda. Pero Abraham fue llamado, estando en Ur de los Caldeos, siendo él no era judío, él era un pagano, adorador de otros dioses, y Dios lo llama, lo invita a salir, le dice que vaya a un lugar que él le va a mostrar, sale y le hace una promesa, le dice que tendría una descendencia que lo haría padre de multitudes. Pero ya era un hombre mayor. Cuando Abraham sale, tenía, aquí lo apunté, 75 años. 75 años. Y pasan 10 años más en lo que Abraham, o sea, 75 años ya era un hombre mayor. Y no tenía hijos. Pero tenía la promesa. Y pasan 10 años y no hay vistos de que la promesa vaya a cumplirse. Ya tiene 85 años y entonces su esposa le dice, oye, Abraham, ¿sabes qué? A lo mejor no le entendimos bien a Dios. Esto lo del hijo y la bendición y todo, a lo mejor no le entendimos bien. Yo creo que Dios hablaba en una manera en la que tendríamos que tener un hijo, pero a lo mejor hay que hacerlo como lo hacen en otras poblaciones aquí, y es que tú tengas relaciones con mi sirvienta, con Agar, y que pues cuando ella dé a luz, yo lo voy a recibir y entonces ese hijo va a ser como si fuera mío. Es como una especie de, creo que le llaman vientre subrogado o una cosa así, ¿no? Es que como que alquilas el vientre de alguien para que tenga tu hijo porque tú no puedes tenerlo. Y eso hace, Abraham tiene 85 años y pues tiene relaciones con Agar y juntos tienen un hijo. Pero desde el inicio ya hay problemas en ese hogar, porque Agar empieza a menospreciar a Sara, porque pues ella, al final de cuentas, ella es la embarazada, ella es la que le dio descendencia a Abraham, y ten en cuenta que en aquella época la descendencia era algo muy importante. El tener hijos no solo era necesario económicamente, ¿no? Mano de trabajo, mano de obra para trabajar, sino era una cuestión de bendición. Si no tenías hijos, quería decir que algo malo estabas haciendo porque no tenías la bendición de Dios. Entonces, desde el principio hubo problemas. Y ya Abraham tiene 85 años y va a tardar todavía un buen rato más hasta que Dios se le aparece en su tienda y le dice, oye Abraham, dentro de un año tu esposa va a tener un hijo. Y Sara se ríe porque dice, pues no, yo ya pasé la menopausia, o sea, ya no puedo. Y es un poco que Dios le está diciendo a Abraham, no, yo voy a hacer que tenga hijos, es un milagro. Pero pues tienen que colaborar ustedes dos, ¿no? Porque pues tienen que buscar ese hijo. Y entonces queda embarazada Sara
y tiene un hijo. Y ya dice que tenía casi 100 años y Sara 90 años. Y dice Hebreos ya casi como muerto, ya en realidad estaban muy viejos. Pero Dios cumple. Entonces son dos hijos. Uno producto de la sabiduría humana. No sé qué tan sabio será que tu esposa te diga ten relaciones con mi sierva y piense que no va a haber problemas matrimoniales más adelante. Uno es un hijo así, es fruto del esfuerzo humano, fruto de la sabiduría humana, fruto de nuestro deseo de hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. El otro es el resultado de la gracia de Dios, que digamos es sobrenaturalmente natural, porque no fue como el caso de María, que en el caso de María no hay una intervención humana. Cuando Jesús viene al vientre de María no hay una intervención humana. En este caso sí hubo una intervención humana, es decir, Abraham y Sara tuvieron relaciones para tener un hijo. Y fue milagroso, pero digamos fue natural, o sea, no es natural, pero sobrenaturalmente natural. Es decir, ambos hijos son hijos de Abraham. La diferencia entre los dos es cómo se dio ese nacimiento. Uno es resultado del esfuerzo humano, el otro es resultado de la fidelidad de Dios. Y Pablo está comparando estas dos personas. Nuevamente déjame leer versículo 22. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, de Agar, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, ¿no? Por el esfuerzo humano. Mientras que dice más el de la libre, de su esposa, por la promesa, por fe. Entonces decir, yo soy hijo de Abraham, habría que decir, bueno, pero ¿cuál? ¿El de la libre o el de la esclava? O sea, ser hijo de Abraham no, en sí mismo no representa nada, absolutamente nada. Podría ser hijo de Abraham y estar del otro lado del río, en el lado equivocado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Verso 34. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Antes de seguir de ver lo que sigue, esto desata un problema entre, a lo mejor si tú lo lees así, pues no te resulta ni raro ni nada, pero entre los teólogos y los estudiosos esto desata un problema muy grande y el problema es este. Pablo está diciendo que esto de Agar y de Sara es una alegoría. Una alegoría es una historia, generalmente una historia de ficción, que tiene un significado escondido, como un significado oculto, como un significado que tienes que alcanzar detrás de la historia. Y por muchos años, en la iglesia se interpretó la Biblia alegóricamente. ¿Qué quiere decir eso? Que pues las cosas que están narradas no son realmente lo que dicen, ¿no? Por ejemplo, los 6 días de la creación en realidad pues, no son 6 días, son 6 eras geológicas que representan la evolución de la creación. Dios es el creador, pero como que echó a andar la creación y la creación solita a lo largo de 6 eras geológicas llegó y alcanzó la madurez. Y así, el jardín del Edén no existió realmente, ¿no? Adán y Eva no existieron realmente, es una alegoría sobre cómo la humanidad comenzó su desarrollo y así, por muchos años se interpretó la Biblia alegóricamente, lo cual llevó a un montón de doctrinas muy extrañas. Y entonces la iglesia se dio cuenta que no se puede interpretar alegóricamente las escrituras. No es correcto interpretar alegóricamente las escrituras. Porque, acuérdate, este es un dicho muy bonito. Dios quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. O sea, si Dios hubiera querido hablar que hubo eras geológicas, hubiera dicho, pues hay 6 eras geológicas. Si dijo 6 días, es porque son 6 días. Dios quiso decir lo que dijo y dijo lo que quiso decir. Eso hace a un lado la alegoría,
Pero de pronto aparece Pablo y dice, esto es una alegoría. Entonces, ¿las alegorías son válidas o no son válidas? Yo apunté aquí algunas cosas que tenemos que considerar. Número 1, cuando estudiamos la Biblia, buscamos lo que dice el texto y buscamos la interpretación, es entender el significado que tiene, el significado lógico que el texto tendría para el escritor y para los primeros lectores. Algunas veces esa interpretación es simbólica. ¿Por qué? Porque está diciéndote, les contó una parábola. Y si les contó una parábola, pues lo que sigue no lo voy a interpretar literalmente. Voy a interpretarlo como una parábola, porque ahí me dice. O dice, les narró su sueño era este. Ah, bueno, entonces no es literal, es un sueño. Entonces, esa es la manera correcta de interpretar la Biblia. Y por eso cada pasaje tiene una sola interpretación. No puede haber 2 o 3 o 4 o 5 o 6. No, cada pasaje tiene una sola interpretación, un solo significado. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, está hablándole a los Gálatas. Ahora, donde sí hay una multitud de factores es en la aplicación. La aplicación es la que hay tantas aplicaciones como cabezas hay en el mundo. Cuando alguien escucha esto puede decir, oh, Pablo le dijo esto a los Gálatas y yo lo voy a aplicar a mi familia. Yo estoy poniéndole a mi familia un impulso religioso. Y no es bueno que esté buscando que seamos religiosos correctamente, olvidándonos del corazón. Alguien aplicará esto a su trabajo, alguien a su relación matrimonial, alguien a una relación de amistad, y así. Las aplicaciones van a ser muchas, pero la interpretación es una sola. Entonces, ¿cómo Pablo se atreve a hacer una alegoría? Bueno, hay varias razones. La primera es que Pablo no está negando el sentido histórico. Ese es el problema de la alegoría. El problema de la alegoría es que niega el sentido histórico y se aferra al sentido alegórico. Y por eso la Biblia pasa a ser pues como fábulas de Esopo o de Samaniego o de Iriarte, o sea, pues solo una colección de historias. Pablo no está haciendo eso. Pablo dice que esta historia es real, es verídica, es genuina. Entonces, número 1, no desconoce el sentido histórico. Número 2, no está haciendo una doctrina con la alegoría, sino que la doctrina ya la estableció antes. Ya habló de la doctrina en los capítulos pasados, de cómo Abraham, cuando Dios lo llama, le dice su fe le fue contada por justicia. Y, o sea, hay una doctrina de base, no está la doctrina en la alegoría. La alegoría solamente es un ejemplo, es como una ilustración. Y número 3, Pablo no soy yo y Pablo no eres tú. O sea, Pablo tenía una función específica para escribir la palabra. Entonces, el hecho de que Dios lo haya dirigido a hacer eso es un caso singular y no es, muchas veces la Biblia habla, por ejemplo, de Pedro, que él dice que hacía milagros, ¿qué palabra utiliza? Como milagros extraordinarios, ¿no? Entonces, de por sí un milagro es algo que no sucede todos los días. Ahora, un milagro extraordinario es probablemente algo que sucede una vez en la historia. Dios puede usar a personas para una cosa en específico que nadie más va a repetir. Entonces Pablo, cuando pone esto de la alegoría, no está diciendo que hay que interpretar la Biblia alegóricamente, sino simplemente está tratando de llegar al corazón de los Gálatas diciéndoles, ¿cómo les explico que lo que ustedes están queriendo hacer es aferrarse a ser hijos de la esclava cuando tienes la opción de ser hijos de la libre? Entonces regresemos al texto, dice, el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El antiguo pacto, el primero, dice, el uno, proviene del monte Sinaí,
el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. El pacto de Sinaí es el monte Sinaí, es donde Dios entregó la ley. Cuando Moisés está en el monte Sinaí, le entrega la ley. Y el pueblo dice, haremos estas cosas. Sí, las vamos a poner por obra, las vamos a hacer, vamos a obedecer en todo lo que Dios nos dice. El texto nos cuenta que una página después están bailando alrededor de un becerro de oro, olvidándose de lo que habían dicho que iban a hacer. Por eso dice que este primer pacto produce hijos de esclavitud, porque ninguno puede ser libre porque está atado a algo que no puede cargar. Verso 25. Agar es el monte Sinaí en Arabia. Obviamente seguimos en la alegoría, no es que Agar es un monte, sino que Agar simbólicamente es lo que pasó en este monte Sinaí en Arabia, y en Arabia era el monte Sinaí, pero ahora dice corresponde a la Jerusalén actual. Jerusalén es la ciudad de Dios, pero en esta alegoría Jerusalén representa el judaísmo, esta idea de la religión. Entonces dice, Agar era Sinaí, pero también es la Jerusalén actual en el sentido de este impulso de querer judaizarte, de que si no cumples estas cosas no eres salvo, eres esclavo entonces. Pues, ¿cuál sería la diferencia entre el budismo y el cristianismo y no sé, el islam y la fe Bahá'í y lo que tú quieras? Pues no habría ninguna diferencia si se trata de cumplir cosas para ser salvo, para ascender a lo que sigue. Entonces dice, Agar es eso, la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Ese es el primer pacto. Más la Jerusalén de arriba, ojo, no la Jerusalén de Jerusalén, no la ciudad de Jerusalén, sino la Jerusalén de arriba, la celestial, la que viene de Dios, esa ciudad que dice en distintos momentos, no fue edificada por personas, por mano humana. Dice en Hebreos 11 que todos los hombres de fe pudieron haberse regresado, pero buscaban una ciudad, una nueva, cuyo constructor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa nueva Jerusalén que tiene cimientos que Dios ha puesto, esa nueva Jerusalén que un día descenderá del cielo para tener una relación, esa nueva Jerusalén en la que no habrá templo, no habrá sol, no habrá luna, no habrá oscuridad. Apocalipsis capítulos 21 y 22. Puedes leerlo porque recuerda que Apocalipsis es un libro fácil. No, espérate, eso es de otra prédica. Esa nueva Jerusalén, dice, es la que está representada en Sara. Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos, es libre. Entonces, cuando alguien dice, yo soy hijo de Abraham, ok, pero ¿cuál hijo? ¿El de la esclava? ¿El de la ley? Pues sigues igual de necesitado que un gentil. Y en cambio, el de la libre dice que es madre de todos, judíos y gentiles que han creído en fe, tal como Abraham creyó en fe y su fe le fue contada por justicia. Por eso dice el verso 27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y aquí Pablo cita un pasaje de Isaías, que es un pasaje que hablaba de esperanza, de cómo a pesar de que el pueblo había sido despreciado, había sido encontrado culpable, había sido condenado, había sido conquistado, Dios dice, pero hay una esperanza, algo que tú no puedes hacer. Y Pablo toma ese pasaje y dice, sí, cuando tú te das cuenta que eres estéril, como Sara, que en esfuerzos humanos no es posible que tú tengas hijos, que lo máximo que puedes hacer es una imitación. Acuérdate que
el legalismo es una imitación de la santidad. No es santidad. No agrada a Dios. Es puro orgullo. Yo hago, yo puedo, yo logro, yo consigo, yo avanzo. Es puro orgullo. Es una imitación de la santidad, pero no es santidad. Así como Sara, pues quería imitar ser madre a través de Agar. Dice, cuando entiendes que tú eres completamente estéril, incapaz, insuficiente, entonces hay una promesa. Regocíjate. ¿Eres estéril? Sí, Señor. Soy incapaz. Yo podría guardar la ley, podría cumplir el sábado, podría levantarme a las 5 de la mañana, hacer mi devocional, orar por 4 horas. O sea, podría hacer todo eso, pero sigo siendo estéril. Dice, ok, regocíjate estéril. Tú, quien no das a luz. O sea, prorrumpe en júbilo, grita, haz de gozo, clama. No tienes dolores de parto, tú no estás embarazado porque eres estéril. Pero tendrás más hijos, porque eres la desolada, tendrás más hijos que la que tiene marido. Que la que podría, en términos naturales, tener hijos, tú serás más fructífero. Así que, entonces vas a sacar una conclusión. Hermanos, nosotros somos como Isaac. Somos hijos de la promesa. Los creyentes, y Pablo es curioso porque Pablo se está incluyendo con los Gálatas como si él fuese un gentil. Acuérdate que él es judío, hebreo de hebreos, nacido, circuncidado al 8º día. O sea, él tiene todo el currículum necesario, pero él cuando se cuenta entre los gentiles. Y dice, nosotros somos hijos como Isaac, de la promesa, no resultado del esfuerzo humano. Nadie fue salvo, nadie permanece salvo y nadie agrada a Dios en sus esfuerzos humanos. Oye, pero Iber, entonces, ¿puedo vivir como quiera, hacer lo que me dé la gana total? Si haga lo que haga no voy a agradar a Dios, pues más bien voy a hacer lo que me agrada a mí. No hemos terminado la carta. Capítulos 5 y 6, Pablo va a mencionar las maneras en las que la gracia se va a ver reflejada en nuestra vida. La gracia, porque acuérdate, el legalismo es una imitación de la santidad, pero no es la santidad. La gracia engendra santidad genuina. La gracia no engendra perversidad. No engendra egoísmo, no engendra una vida dependiente de la carne, del pecado. La gracia nunca te va a llevar a eso. La gracia engendra santidad, pero de una manera natural, no imitada como el legalismo. Entonces dice Pablo, nosotros somos hijos como Isaac, de la promesa, no del esfuerzo humano. Pero hay algo que va a suceder. Dentro de la misma alegoría que está mencionando, toma un detalle más. Aunque somos hijos de la promesa, hay algo que va a suceder. Verso 29. Pero como entonces, como hace tiempo, como en el tiempo de Agar y de Sara y los hijos Ismael e Isaac, el que había nacido según la carne, Isaac, que es mayor, es más grande, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. O sea, ¿sabes por qué? No es bueno comenzar a discutir con la gente que te empieza a decir, no, pues es que hay que cumplir la ley. Lo que pasa es que en Semilla no te están enseñando la verdadera traducción de Gálatas, ni la verdadera interpretación de Gálatas, y ¿sabes por qué no es bueno discutir? Porque está escrito que esto iba a suceder. Todos aquellos que viven bajo esclavitud, que viven atados a una religión, ya sea judaica o cristiana, van a perseguir a los libres. Les estorba la libertad del que está libre. Entonces va a suceder. Así como entonces Ismael perseguía a Isaac, así el día de hoy estos a veces hermanos confundidos, a veces falsos hermanos, van a perseguir a la gente que es libre en la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Verso 30 dice más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos,
que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué quiere decir esto de hecha? Bueno, en la historia original, Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Agar me mira con desprecio y su hijo le hace bullying a mi hijo. Y van a querer parte de la herencia, así que sácalos, échalos fuera. Y Abraham, un poco sacado de onda, le pregunta a Dios y Dios le dice, sí, obedece a tu esposa, escucha a tu esposa. Entonces le dice a Agar y a su hijo, tienen que irse. Y Dios tiene cuidado de Agar y de su hijo. Y Dios les bendice en la historia, porque en muchas cosas ellos pues, eran en un sentido inocentes, ¿no? Agar había cumplido las órdenes que estaba dando su señora, que era Sara, y el hijo pues tampoco tenía la culpa de nada, y Dios tiene misericordia de ellos y los guarda, y luego incluso hace de ese linaje una nación entera, y les bendice. Pero desde el punto de vista de Abraham y Sara, lo que está diciendo es, no pienses que se puede convivir. No se puede convivir. Hace poco encontramos, no voy a decir en cuál iglesia, pero en alguna de las iglesias de Semilla encontramos una familia que estaba buscando judaizar a otros hermanos y que estaba tratando de llamar a otros hermanos a que tienen que cumplir la ley, que en Semilla no les están enseñando bien, que sí, la ley, pues es que en Semilla te dicen que la ley ya pasó, pero la ley no pasa, porque cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, ¿no? Todo chueco, porque nunca hemos dicho que la ley pasó. La ley nunca fue dada para salvación, por tanto sigue vigente para el propósito que fue entregada. Y se trató de hablar un par de veces y al final se le tuvo que decir, ¿sabes qué? No vengas más. O sea, si quieres venir a escuchar la palabra, puedes venir con toda la libertad. Pero si quieres venir a conseguir adeptos para esclavizarlos, no lo vamos a permitir. Así que si quieres venir, tienes que venir, sentarte, no te quiero ver hablando con nadie. Pero ¿y la comunión? La comunión es entre hermanos. La comunión es entre hermanos. No con alguien que quiere destruir la iglesia del Señor. Si quieres escuchar, te sientas, no hablas con nadie, escuchas y te vas. Porque no puede haber comunión del hijo con la esclava. Y ahora, ¿qué pasa si esto sucede en familia? ¿Tengo que correr a mi hijo? No. Acuérdate, Pablo está hablando en una alegoría. Todo esto es una alegoría. Tampoco es que a esta persona le mandamos golpear o algo así. Simplemente guardando la iglesia. ¿Qué pasa si alguien en tu familia entra en esta doctrina? Pues simplemente no tengas comunión al respecto. Cada que te quiera hablar, dile, mira, no hablo de eso. Mira, gracias, pero hablemos de fútbol, hablemos de política, hablemos de música, hablemos de comida, ¿no? Es más, hablemos de comida y comamos, porque con la boca llena no hay que hablar, así que pues comamos tranquilos, pero no entres en discusión con este tipo de cosas. Este tipo de personas necesitan una revelación del Señor. ¿Ora por ellos? Sí. Ora con pasión y ora con compasión, porque están esclavizados. Están esclavizados. Pero tú no eres un hijo de la esclava, eres un hijo de la libre, eres un hijo hecho libre. ¿Esto quiere decir entonces que podría no hacer mi devocional nunca más? Sí, pero ¿sería bueno? O sea, ¿tengo la libertad? Sí, pero ¿sería bueno? ¿Traería bendición a mi vida el no hacer mi devocional y no leer mi Biblia nunca más? ¿Honraría a Dios? ¿Sería el reflejo de santidad de alguien que ha conocido a Cristo? ¿Sería la manera de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Probablemente no. Entonces a lo mejor sí estoy llamado a buscar a Dios en su palabra, pero ya no como un esclavo, sino como alguien libre que acude al llamado amoroso de su Padre. Vamos a orar. Señor, tú sabes que el día de hoy, tanto como en el tiempo de Pablo, podemos enfrentar este tipo de ataques desde afuera. Ponemos en tus manos, Señor, esto.
Si hay personas, hay hermanos que están confundidos, pues por ignorancia o por que han sido mal enseñados, trae luz a sus corazones y revélales la verdad y que puedan estar en luz y en libertad, Señor. También, Señor, sabemos que hay personas que son falsos hermanos que están en esta doctrina buscando esclavizar a los demás. Ten misericordia de ellos, Señor. Guarda nuestro corazón de rencor. Señor, no queremos, tú no nos has llamado a tener rencor, sino a amarles. Pero guárdanos también de prestar oído a algo que deshonra tu obra en la cruz. Deshonra tu obra perfecta y gloriosa en la cruz, añadiendo algo a lo que tú ya has hecho. Ten misericordia de estas personas, Señor, y arráncales del lugar en el que están, que puedan ser ya no falsos hermanos, ya no anatema, sino bendición de Dios, hijos de Dios. Pero también te rogamos por nosotros mismos, Señor, porque en nuestro corazón siempre está el deseo de querer enorgullecernos por alguna cosa que hacemos mejor que otros. Señor, que nunca consideremos que nuestras obras nos ponen delante de ti como algo mejor a aquel que no puede hacerlas. Si todos hemos sido rescatados con la misma sangre, si todos hemos sido rescatados con el mismo precio, todos hemos sido guardados con el mismo amor y todos hemos tenido siempre la misma necesidad. Que nunca haya en nosotros este sentimiento de superioridad moral, de orgullo, sino que podamos, pues, en humildad, darte gracias si hemos hecho algo, estamos un paso adelante de como estábamos ayer, que sea para glorificarte, nunca para enorgullecernos. Que eso que podamos hacer mejor para los demás sea un motivo de bendición para otros y no de culpa y no de desprecio. Y que así tú seas exaltado, Señor. Guárdanos de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.